Muy bien, como ustedes saben, este tema que vamos a compartir el día de hoy en este espacio, breve espacio de tiempo, el tema es pautas para preparar al equipo de auditores internos en el cumplimiento de las normas ISO en general, tanto ISO 9001, ISO 22, pero puede aplicar para cualquier norma ISO que ustedes tengan implementadas en sus organizaciones. Digamos que a través de estas pautas, pues vamos a hablar sobre el equipo auditor, sobre el rol del auditor líder, del auditor interno, y lo que es en las diferentes etapas, cómo prepararse lo mejor posible, pues para tener una auditoría lo más completa y lo más profunda posible. Sí, son tips, digamos, que podemos tomar en cuenta, ¿no? Vamos a empezar con lo que sería el auditor líder. Ya ven que dentro del equipo tenemos la figura del auditor líder, que es quien va a ser digamos, el rol de quien organiza, quien coordina al equipo auditor. ¿Ok? El auditor líder en las organizaciones, cuando hablamos de una empresa que busca la certificación o que ya está certificada, regularmente pues es aquel que tiene más conocimientos y más experiencia en la empresa, que tiene a lo mejor la responsabilidad de esa coordinación ante el sistema de gestión, llámese con la norma que ustedes tengan implementada o implementadas. Y se recomienda entonces pues que tenga ese conocimiento general de la organización, que tenga ciertas habilidades en su perfil pues para poder coordinar un equipo de trabajo. Asimismo, pues conocimientos obviamente en lo que son los requisitos de la norma o el estándar que tienen ustedes implementado, y también pues algunos otros requisitos como pueden ser requisitos legales, que conozca también de requisitos contractuales con los clientes. Ajá. Y además que tenga pues una autoridad suficiente dentro de lo que sería a nivel, digamos, dirección. ¿Qué va a hacer el auditor líder? Bueno, ya sabemos que planifica, él es una de las responsabilidades principales es planificar el ejercicio de las auditorías, es definir el objetivo y alcance. Muchas veces esto se hace con la dirección, dependiendo de si es su primera auditoría, bueno, pues hay que revisar, el objetivo muy probablemente sería revisar todo el sistema, todos sus procesos, toda su documentación, pero con el paso del tiempo, pues hay procesos que requieren más atención, dependen también de resultados de auditorías previas, puede ser tanto de segunda parte como de tercera parte, y, y bueno, pues el objetivo puede estar condicionado a hacer una auditoría tal vez más profunda a esos procesos o esas áreas, y el alcance viene ligado, ¿ok? ¿Qué departamentos vamos a ¿cómo se llama? Abarcar, qué documentación, todo eso, pues hay que irlo detallando, ya saben, en su planeación de la auditoría. Y esto es una responsabilidad que recae principalmente en el auditor líder. También el auditor, junto con la dirección, pues seleccionan al equipo. Dentro de este equipo de auditores, digamos, hablando dentro de una organización, pues puede haber personas que tengan también mucho conocimiento dentro de la empresa, experiencia en la aplicación de los procesos, de los controles, y puede haber auditores que se van a formar, que estén, digamos, en entrenamiento. Así es que cada organización pues define, oye, bueno, cuáles son los criterios para poder ya ser un auditor un poco más calificado y cuáles son los criterios para, digamos, comenzar las prácticas. Hay quienes deciden tener a lo mejor una o dos auditorías internas para después ya poder, ya sea trabajar en equipo con otra persona o de manera individual, que más adelante lo vamos a ver.
Dentro del equipo también se maneja la figura del experto, el experto técnico. ¿Qué pasa? Que pues obviamente como no podemos, o sea, como auditores dentro de una organización, revisar nuestra propia área y nos toca hacer una revisión en un área pues que es con procesos muy diferentes, pues también se puede utilizar a la figura del experto técnico. Esto es acompañarnos de alguien que conoce el tema, a lo mejor alguien externo, digo, también habría que ver las posibilidades de cada organización. En lo que es organismos de certificación se utiliza también esta figura y puede ser de gran valor para que al momento de hacer las preguntas y querer profundizar en algunos temas, pues si la persona no tiene todo el conocimiento o la experiencia para interpretar alguna información, pues puedan apoyarse del experto. ¿Qué otra función tiene el auditor líder? Es contar con la información y documentación necesaria. Si hablamos dentro de una organización, ¿sí? Una auditoría en este caso, pues de primera parte, esta información o documentación, pues esos son sus mismos procesos, ¿no? Sus procesos en el formato que ustedes tengan documentado, es bueno tenerlo a la mano, tener toda esta gama de documentación para que el equipo auditor pueda prepararse, ¿sí? Si vamos a, digamos, a un auditor le tienen asignado un proceso, no sé, por decir, de mantenimiento, pues que sepa que hay tantos procedimientos, tal vez tantos instructivos relacionados con este tema, alguna normatividad por ahí que le aplique, de manera externa también, algún reglamento y que tenga todo ese panorama. ¿Para qué? Para que el auditor pueda prepararse al realizar su auditoría, que no le vaya a faltar nada que sea importante para confirmar si la implementación está al 100, si los controles se llevan, si aplican sus indicadores, etcétera. Bueno, y finalmente, otra responsabilidad que sí tiene que ver también con el auditor líder es informar con anticipación al personal involucrado en la auditoría, ¿no? Que todos estén con la información, a veces en formato de agenda o le llamamos plan de auditoría o agenda de auditoría, pues para que a nadie vayan a agarrar de sorpresa el mero día, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegan al auditor y tenemos auditoría y a mí nadie me avisó con tiempo y pues yo no tengo la disponibilidad para atenderte y pues se desajustan los temas y las entrevistas, y hay que reprogramar, entonces obviamente siempre, no sé, a lo mejor con una semana de anticipación sería conveniente notificar a todo el personal involucrado. Bueno, estas son, digamos, las responsabilidades del auditor líder principalmente, y luego siguen las del auditor, de todo el equipo de auditores, pues también que tengan un cierto perfil. Ya ven que en las normas, cuando ustedes seguramente han tomado por ahí el curso de la 19.011, que son las directrices para realizar auditorías, pues nos habla del perfil del auditor, sobre todo que se cuiden ciertos aspectos como la objetividad, ¿no? Profesionalismo, la buena comunicación, ¿sí? Ser adaptable, ¿no? Varios aspectos que nos mencionan aquí las directrices. Entonces, cuando se selecciona el equipo auditor, pues también hay que tomar en cuenta ese aspecto. Revisar el plan de auditoría, o sea, los auditores, es conveniente que revisen qué les va a tocar, qué les asignaron para, pues, solicitar la información necesaria, que esto pues vimos en la lámina anterior de parte del auditor líder, que recopila la información o documentación necesaria, así poder revisar los requisitos y procesos que van a auditar. Y finalmente, pues preparar en ese sentido, en la parte inicial, las listas de verificación. Fíjense que aquí, a diferencia de las auditorías de tercera parte,
Las auditorías de tercera parte, el auditor externo pues no tiene regularmente un conocimiento de toda la documentación que maneja la organización. Entonces se basa principalmente en los requisitos de la norma y llegando a la organización es que revisa ya la documentación directamente y bueno, hace las preguntas también con base a esa documentación. La ventaja que tienen dentro de las organizaciones es que tienen esa documentación a la mano. Si ya están certificados, pues quiere decir que ya cumplieron con por lo menos los requisitos que marca la norma, por algo tienen la certificación. Entonces pueden hacer sus preguntas totalmente basadas en la documentación de la empresa, siempre con el enfoque de cumplimiento de requisitos de la norma o normas que tienen aplicadas, pero sí es muy buena herramienta y si está enfocada en su documentación, es mucho mejor, ¿ok? Porque luego hay la duda de que, oye, nuestras listas deben ser lo que pide la norma. Bueno, cuando van en el proceso de certificación está bien hacerlo así, pero ya cuando están en la práctica, ya cuando tuvieron la certificación, es conveniente hacerla con base a su documentación para hacerlo más detallados y hacer una buena planificación. Es decir, considerar, como decíamos, toda la documentación que hay en el área, ¿no? Ya saben, pues hay algunos criterios para hacer las listas. Finalmente es una guía que ustedes o el equipo auditor llevan a cabo, no es limitativa, se puede, es decir, no solo hay que contestar o buscar que se contesten todas las preguntas que ustedes plasmaron ahí, simplemente es una guía que les permite sacar inclusive más preguntas y a lo mejor ir enriqueciendo esas listas con el paso del tiempo. Esas listas también hay que irlas actualizando porque los procedimientos se actualizan, los documentos dentro de la organización se actualizan y bueno, pues también las listas tienen que actualizarse. En cuanto a la preparación también del equipo auditor, ustedes consideren asignar a sus auditores de manera individual o en equipo. A veces lo manejan así, ¿no? Que mandan a 2 auditores a revisar algún área. Estos 2 auditores puede ser que uno de ellos esté en entrenamiento, lo cual está muy bien, se acompaña de un auditor más experimentado y es parte de ese entrenamiento. Ahora, ¿qué labor hace ahí el auditor en entrenamiento? Además de escuchar, pues ayuda de alguna manera al auditor a tomar las notas, el auditor le puede permitir hacer alguna que otra pregunta, ¿verdad? Para que se vaya enganchando en los temas a revisar. Y bueno, pues ya en la segunda o tercera auditoría que le toque estar presente, pues se pueda desempeñar tal vez de manera individual. O igual pueden ser el auditor, 2 auditores con cierta experiencia, con conocimiento, ya con prácticas realizadas anteriormente, también puede funcionar así. Nada más que en ese caso traten de que las preguntas que realicen no sean duplicadas o no se confunda el auditado, ¿no? A ver, ¿a quién de los 2 respondo? O sea, ahí nada más es el inconveniente cuando es en pareja, ¿no? También puede ser el auditor acompañado del experto técnico si hay esa disponibilidad o de manera individual también sin problema, pues un auditor ya preparado, con su preparación previa, con su conocimiento, lo puede realizar. También, bueno, cualquier duda, como comentábamos del plan de auditoría, los auditores no pueden quedarse con dudas. Mucho de esto tiene que ver con los criterios, que es el siguiente punto. Entre el equipo auditor necesitan conocer, pues, cuáles son los criterios. Estos criterios, obviamente, es el cumplimiento de la norma. Ustedes acuérdense los requisitos de la norma, los requisitos del cliente, a qué nos comprometimos con los clientes, los requisitos que son intrínsecos a los procesos y los requisitos legales o reglamentarios que podrían estar asociados. ¿Ok? Esto de homologar criterios es un trabajo que con el tiempo se va puliendo entre el equipo auditor. Aquí se comparten experiencias, de entrevistas y de temas que a lo mejor algunos tienen duda de cómo se deben de aterrizar,
inclusive seguramente pueden consultar algunos conceptos de la norma de referencia, tal vez se pueden acercar hasta el mismo organismo para esto, o con algún consultor o alguien con experiencia, ¿no? Sobre todo para la interpretación de los requisitos. Definir lugar y tiempo para reunirse durante la auditoría, ¿sí? Al inicio, tal vez en algún momento intermedio, al inicio pues para ver si ya están todos listos, o inclusive un día o 2 días antes para saber si tienen sus listas de verificación preparadas, para también eso de los criterios que comentamos, la homologación, y a la mitad del ejercicio es bueno reunirse para compartir datos. Oye, fíjate que vi este tema de un proveedor, no me toca ver compras, pero fulanito, tú que vas a ver compras, por favor, por ahí, pues no sé, checa cuáles son los criterios para su elección o evaluación. ¿Mm? Así como cualquier otro tema que quieran compartir entre el equipo. Finalmente, la reunión previa a la junta de cierre, que es para elaborar los informes, pues donde lo ideal es que participen todos de manera ordenada para que transmitan sus observaciones o hallazgos al auditor líder, que finalmente pues va a tener esa responsabilidad al final de dar a conocer los resultados a toda la organización, ¿no? Pasamos a los momentos ya de lo que es las etapas o el proceso tal cual de auditoría, comenzando por la apertura o la reunión de apertura. Es bueno tener esta reunión, es formalizar el ejercicio. En algunas empresas, pues como con el paso del tiempo, a veces tienden a ir directamente a las entrevistas, pero siempre se recomienda tener este ejercicio que esté la alta dirección de preferencia o alguien en su representación, que estén los jefes o gerentes, tampoco se trata que todo el personal acuda a la reunión, y el auditor líder, si disponen de espacio suficiente, también los auditores, pues que se dé esta formalidad en donde se da lectura a la agenda, se da lectura al objetivo, al alcance que comentábamos hace un momento, que puede ser parcial o total, y pues aclaren dudas sobre los tiempos, digo, esto si fue notificado con anticipación, pues tampoco es que deba de haber tantos ajustes, pero puede suceder algún contratiempo, alguna emergencia. Es bueno en ese momento platicarlo para saber cómo reacomodar tal vez alguna entrevista o reagendar alguna de las entrevistas de auditoría, ¿no? Reagendarlo. Prevenir riesgos. Acuérdense que este es un proceso, el de auditoría, entonces también como cualquier otro proceso puede tener riesgos. ¿Cuáles son los más usuales o los que se pudieran llegar a presentar? Es que pues uno de los auditores por alguna razón faltó ese día, ¿cómo lo van a suplir? Entonces hay que ir preparados para esa contingencia. También puede ser que la persona que iba a atender la auditoría en determinada área por una emergencia no pueda en ese momento, bueno, a lo mejor pueda también dejar a alguien a cargo de la explicación. Al final, como áreas, pues todos comparten actividades y responsabilidades, entonces seguramente siempre hay alguien que pueda apoyarlo, ¿no? Y si no, bueno, si es una sola persona la que maneja el área, pues ahí sí se tendría que reprogramar. Sí, puede haber algún riesgo por cuestiones medioambientales, bueno, ya serían casos extremos que a lo mejor impliquen reprogramar el ejercicio, pero siempre hay que tenerlos en cuenta para estar listos y en caso de que se presenten, pues poderlos atender de manera adecuada. Y otro punto que es importante en la reunión de apertura es explicar siempre lo que es la metodología y criterios. ¿Cuál es esta metodología? Bueno, pues, ¿qué son ejercicios que, como ustedes saben, lo realiza personal que, bueno,
dispone de un tiempo asignado, breve, y que pues por lo tanto pues se requiere que se le den todas las facilidades para poder en ese tiempo hacer sus preguntas, que los criterios de los documentos, que se revisan los documentos del sistema que tienen implementado, que esa es parte también del alcance, que se va a revisar contra los requisitos de las normas aplicables y que esto se hará a través de entrevistas, a través de la observación, en la práctica, revisar información, revisar controles y finalmente determinar cuál es la clasificación de los hallazgos al final de la auditoría para darles una retroalimentación y en función de ese impacto de esos hallazgos, pues llevar a cabo las acciones de mejora que sean, digamos, lo más idóneas en cuanto a su profundidad, ¿no? Si requieren o no análisis de causas o una simple corrección. Entonces, todos esos temas es bueno platicarlos, que es una muestra también, que no se puede revisar al 100% pues todos los registros, pero que obviamente el equipo auditor está capacitado para poder tomar información relevante en cada proceso de acuerdo a una muestra. ¿Sí? También esto da una retroalimentación a lo que son los tiempos. No sé, pasa que cuando recién inician con sus auditorías, asignan más o menos tiempos a determinadas áreas, ¿no? Entonces, al final, también hay una retroalimentación en ese sentido para futuras auditorías, los tiempos. Bien, los auditores durante el ejercicio de la auditoría, ¿cómo se conducen con el personal auditado, no? Es bueno que platiquen, es decir, el auditor que está por iniciar con el auditado, regularmente inician con el jefe o supervisor de área, le explican, bueno, en qué va a consistir la entrevista, cuál es el objetivo de la misma y cuáles son los temas que van a revisar, para que también el auditado se haga una idea de ese alcance y de quiénes van a intervenir en la auditoría. Comenzar haciendo pues preguntas generales. Esto ayuda a tener, sobre todo cuando están iniciando o sea, conociendo esa área, pues tener un panorama de todo lo que involucran de actividades y de procesos en la misma. Sin embargo, pues ya de todas maneras habrán leído la documentación, ya tienen el antecedente de haber hecho esa revisión previa. Y ya durante el ejercicio también pues hay que estar consultando la documentación, que puede estar en distintos formatos, en procedimientos, en instructivos, en guías, en mapas de proceso y intercambiando lo que es la evidencia, ¿no? O sea, revisando todo lo que son los controles, los registros que están asociados a esa documentación. Cuando ya tienen todo el contexto de lo que de las actividades que realizan ahí en el departamento, en el área, pueden solicitar esa muestra representativa. Lo pueden hacer a través de una base de datos, de un listado, y recuerden tomar evidencias de diferentes tiempos. Regularmente en las organizaciones, las auditorías internas las hacen cada 6 meses, mínimo cada año. Entonces, pues ese es el tiempo que un auditor puede considerar en su muestra, ¿no? Los últimos 4 meses, los últimos 6 meses, ¿sí? Para hacer su muestreo. Y que este muestreo pues tenga diferentes escenarios. Ahorita platicamos más al respecto. Durante el ejercicio también dice revisión de actividades en campo. No conformarnos nada más con muéstrame la documentación, la leo, te pido registros, veo si están,
y confírmalo por algunos datos, sino hay que revisar cómo se están haciendo las actividades en la práctica. ¿Qué tanto en ese momento se está cumpliendo con los controles? Si es una orden de producción, a ver si se transmitió al personal de producción, si están cotejando algún documento, a lo mejor algún plano, alguna especificación, ver si en realidad se está haciendo así, cómo debe de trabajar a lo mejor el área de control de calidad, cómo se hacen las revisiones, cómo se está liberando el producto, pueden tomar datos de productos almacenados, sus lotes de producción, y de ahí, o sus órdenes de servicio, y de ahí haciendo su trazabilidad, ¿verdad? Para saber si todo se está cumpliendo. Muchas veces sirve como ejemplo tomar uno de estos casos en la práctica para después tomar registros históricos, o sea, entender todo de manera que sea un ejemplo que ustedes pueden seleccionar. Y una vez que pasó todo el proceso, ok, vamos a ver registros históricos. Observar cómo se cumplen los principios. Esto quiere decir principios de auditoría. ¿Qué tanto se comunican las personas en el proceso involucrado? No solo dentro del área, sino entre las otras áreas que están involucradas en el proceso. ¿Cómo comparten información? Como planeación, por ejemplo, comparte con ventas y cómo se transmite también a compras esos requerimientos. Entonces ahí se pueden ustedes dar una idea si hay liderazgo, si hay comunicación, si hay participación del personal. ¿Cómo se toman las decisiones? Se toman con base a datos, a estadísticas. ¿Sí? Entonces, ahí es como se pueden ir verificando todos esos aspectos que también nos marca la norma, ¿no? O las normas. Revisar equipos, revisar si su funcionamiento, si es el que está previsto, si hay alguna falla en mantenimiento, cómo se está atendiendo, si hay equipos parados, si ya se reportaron, si hay fugas en algún equipo, cómo se está manejando, ¿no? Asimismo, sistemas informáticos también, o sea, bases de datos, cómo se captura la información o qué instrumentos, digamos, realizan para hacer sus mediciones, hablando ya del tema de seguimiento y medición, de calibraciones. O sea, hay que tener, dependiendo de las actividades que realicen en el área, ¿verdad? Todo este contexto y revisar físicamente todos esos puntos. Confirmar datos en la práctica. Si un documento, si un registro les dice que está dando una lectura, que está dando un peso, que está cualquier lectura que ustedes gusten, vamos a comprobarlo en la práctica, por ejemplo, ¿no? Vamos a pesar ese saco, vamos a pesar ese bulto o esa caja, vamos a medirla, a ver si está dando lo que ustedes dicen que viene en el registro. Realizar preguntas a todos los involucrados. Esto también nos llega a pasar que nos enfocamos en hacer preguntas nada más al jefe, al gerente, al supervisor y nos olvidamos de las personas en la operación, de ya sea coordinadores, auxiliares o algún otro puesto que está directamente realizando el trabajo, que le han dado la capacitación o no. Y eso también hay que checarlo, ¿no? Aunque sea hacerles preguntas de cuáles son tus responsabilidades. Obviamente, pues, siempre está el caso de la política y la filosofía, pero no solo eso, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizas? ¿Cómo cuidas tus equipos? ¿A quién reportas en caso de alguna falla? Entonces, eso nos va a dar una idea de qué tan informados están y capacitados. Si ellos no lo están, el sistema está colgado pues de alfileres. ¿Ok? Entonces hay que darle toda la importancia al personal. Obviamente estamos hablando de que es un muestreo, de que no necesariamente puedes revisar tanto registros como al 100% del personal, pero sí
también entrevistar a algunas de las personas que realizan estas actividades, preguntarles quién los capacitó, ¿sí? Y además eso es motivante, ¿ok? Es también motivar a todo el personal a realizar sus trabajos con ese enfoque de calidad, con ese enfoque de orientación hacia el cliente. Además, también tomen sus notas y compartan, como decíamos, información que le puede servir a los auditores. No nos vamos a esperar a lo mejor a la reunión de receso. Hoy en día, pues se abren luego los grupos de WhatsApp y se comparten información. Oye, compañero auditor, por favor, revísame este dato. Yo acabo de ver esto, pero no es algo que está relacionado con un proceso que tú vas a ver. Por favor, chécalo, ¿no? Es bueno tener esa aplicación rápida y compartir esa información para que pues sea más enriquecedor el ejercicio, ¿no? Entre otros temas, durante la auditoría, aplicar, bueno, aquí yo le llamo la técnica siguiendo el hilo, que es, empiecen siempre de inicio a fin su proceso, hay algunos que deciden irse al final, digamos, a ya lo que se entregó y nos vamos hacia atrás, pero siempre en un orden que permita conocer bien cuál es la trazabilidad, ¿sí? Cómo se cumplió esa trazabilidad y cómo se cumplieron los requisitos. Y en la técnica de punto profundo es cuando en algunas actividades pues se hacen verificaciones, se deben tal vez cotejar con documentos externos, con planos, hay que tal vez comprobarlo en la práctica. Entonces nos echamos un clavadito, profundizamos, vemos el detalle, todas las ramificaciones que pueden haber en ciertos temas y luego nuevamente subimos a la superficie, no nos perdemos y seguimos el hilo. También son buenas prácticas que ayudan a hacer una auditoría pues con más amplitud. No empezar por el medio del proceso, porque se van a perder, sobre todo si están iniciando con estos ejercicios de auditoría. Si no están preparados, es muy común pues, que el auditado los va guiando a ustedes si no van preparados y el auditor pues se deja llevar, se deja conducir, a ver, muéstrame lo que tú tengas a la mano, explícame lo que tú me quieras explicar y ahí lo vamos bien. La verdad no se trata de eso, se trata de ir bien preparados, saber qué información ya como antecedente ellos tienen, ¿sí? No se trata de ser el experto tampoco del proceso que van a auditar, no, pero sí conocer qué aspectos generales se involucran para, pues, que no vayan a ustedes ni a perder el hilo y no y profundizar en los temas que sea necesario. Durante el ejercicio, obviamente, tomar notas a través de su lista de verificación o un cuaderno de notas, finalmente lo que tengan, ¿verdad? En este sentido, documentar hallazgos con datos relevantes y contundentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ese hallazgo tener ser lo más claro posible para el auditado ya en un informe, pues necesitamos decir fechas, necesitamos decir algún número de referencia, un folio o nombres, clientes, proveedores, que puedan ubicar al auditado en qué es lo que se necesita mejorar o qué se necesite revisar, ¿sí? De esa forma, en la reunión de cierre más adelante, no va a haber dudas sobre el impacto que puede tener al hallazgo, la cantidad de situaciones que se presentaron, ¿sí? Con los ejemplos que ustedes a lo mejor vieron, y no va a haber ambigüedades. Muy importante. Confirmar al final estos hallazgos con los involucrados. Es necesario hacer esa retroalimentación porque puede haber datos que probablemente ustedes no vieron
o no les informaron en el momento de hacer la auditoría con la persona que están entrevistando, pero resulta que en otra área, a lo mejor hoy en día en la práctica hacen ese ejercicio o tienen esa información ubicado en otro lugar. De todas maneras, eso puede ser un hallazgo, porque si no está definido en la documentación de esa manera, bueno, pues hay que actualizarlo, pero tal vez ya no es el hallazgo que ustedes pensaron, que simplemente no existía la evidencia, ¿no? Así es que sí es bueno, es importante hacer esa retroalimentación para estar seguros, o sea, confirmando que no tenemos este dato, que no se está aplicando el procedimiento, que no se está cumpliendo con esta norma o reglamento, y ya poder tener esa información mucho más clara. Luego tenemos ya lo que es la preparación del informe, que es donde nos volvemos a reunir el equipo auditor, el auditor líder con los auditados. Aquí, consejo, ser puntuales, porque resulta que está listo el auditor líder para recibir la información de todos y no llegan a la reunión. Oye, que sí es importante que todos estemos reunidos. Miren, aquí es dependiendo de la cantidad de tiempo y cantidad de auditores que manejen en su organización. Puede ser que se les facilite a través de un grupo de WhatsApp ir mandando las observaciones o a través de correo, pero el auditor líder, que es quien finalmente redacta el informe, puede tener dudas sobre los hallazgos. Entonces tiene que preguntarles, oye, a ver, aquí me hablas de un procedimiento, ¿cuál es el nombre del procedimiento? Me hablas de ciertos datos, esto viene relacionado con qué registro, con qué formato, ¿no? Y de esa forma, pues compartir bien los datos para finalmente clasificar los hallazgos. Redactar de forma clara y concisa los hallazgos con los datos que comentamos, datos muy precisos, muy contundentes. Aclarar las dudas que tenga el auditor líder. Opinar, que todos opinen, determinar la clasificación de los hallazgos. Esto también la organización definir claramente qué es una no conformidad, qué es una observación, qué es un punto de mejora. Aquí la norma solo habla en sí, las normas ISO solo hablan de no conformidad, es un incumplimiento de un requisito. Pero, ¿qué hacemos en las organizaciones? Que le damos una clasificación. No solo las organizaciones internamente, sino también los organismos de certificación, como GW Certified, pues ellos tienen su clasificación de hallazgos. Esto es para darle una mayor importancia a hallazgos que a lo mejor en su totalidad, o sea, requisitos que no fueron cumplidos en su totalidad, bueno, a lo mejor le podemos llamar mayores, le podemos llamar críticos, a los incumplimientos parciales le podemos llamar menores, y a los incumplimientos aislados o aspectos que pueden mejorarse o reforzarse les podemos llamar observación o puntos de mejora o potencial de mejora, como ustedes, digamos, lo quieran clasificar. Al final, lo que importa es que transmitan que determinado hallazgo tiene mucha importancia, que hay que analizar profundamente las causas en el caso de las no conformidades, ¿no? Y en el caso de las observaciones o puntos de mejora, bueno, pues que hay que atenderlos, hay que corregirlos, pero tal vez no requieran un análisis más profundo. Evitar hallazgos personalizados, ¿ok? Esto es mencionar el nombre de una persona dentro del hallazgo, por favor. Recuerden que son auditorías a procesos, no son auditorías a personas. Que sí, en algún momento algún hallazgo podría necesitar el nombre de alguna persona, pues tal vez algo como una referencia a algún expediente, ¿sí? Algún expediente dentro de lo que es el área de recursos humanos, pero más que nada como puesto, no tanto como persona, ¿no? Porque si no, van a tener un ejercicio que va a aparentar que se están cazando cabezas y no se está buscando nada más la mejora de los procesos. Bueno, como punto final, dentro de lo que es la etapa de la auditoría, tenemos la junta de cierre, en donde, pues primero, darle esa formalidad, la puntualidad, ¿verdad? Muy importante cuando se
programe la reunión, que todos asistan puntualmente, tanto auditores como auditados. Eso implica para todo el ejercicio, ¿eh? Agradecer aquí el auditor líder, que quien va a tener la batuta, la voz del equipo auditor, pues va a agradecer la participación de todos en nombre del equipo, va a confirmar si se cumplió el objetivo y el alcance que se tenía previsto, si se pudieron auditar todas las áreas, si se pudo revisar todo el sistema, ya sea de manera integral o por norma. Y en caso de que no se pudo atender todo lo que se tenía previsto, o sea, en relación a la auditoría, cómo se resolvió o cómo se resolverá si hubo algún contratiempo, ¿no? Si se va a reprogramar alguna actividad. También recordarle a todo pues, en este caso al comité o quienes participan en la junta de cierre, que el ejercicio se basó en un muestreo, que puede haber casos que no fueron revisados y no implica que o todo está bien o todo está mal. O sea, simplemente si hay dentro del muestreo algunos temas que salieron con alguna área de oportunidad, pues que no se conformen con revisar los ejemplos que dejan los auditores, ¿sí? Sino que revisen todos esos temas, le den una checada, capaciten, hagan lo necesario. Y si salimos al 100% bien, pues tampoco, o sea, no vamos a bajar la guardia por ese lado y no está de más, pues siempre dentro de cada gerencia o cada área, pues hacer sus revisiones también de manera interna, ¿no? Dar lectura al informe con la clasificación de los hallazgos bien redactados, bien concisos, sin ambigüedades, con datos precisos, para que no haya duda al final de algún auditado. Oye, no te entendí esta parte, pero si te mostré esta información y como no le dieron retroalimentación, pues se hace ahí un debate en plena reunión de cierre. Por eso, importante la retroalimentación al final de sus entrevistas. Oye, detectamos esto, confirmamos esto, sí, no, perfecto, lo revisamos en otro lugar o ya quedó confirmado. Así es que no debe haber duda, en todo caso, en las reuniones de cierre. Y si es necesario dar alguna explicación de algún punto, pues porque se presenta finalmente esa duda, el auditor líder puede apoyarse de su equipo auditor para darle la palabra y que diga, bueno, mira, recuerda que vimos este punto, bla, 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 ¿ok? Y ya, ¿no? Bueno, seguimiento de hallazgos también es una labor que le corresponde al equipo auditor. El auditor líder puede coordinar con los auditores que revisen la implementación de acciones correctivas o correcciones. Acciones correctivas tendrían su análisis de causa y su plan de trabajo, y las correcciones simplemente que se atendieron. Y todo esto registrarlo, porque cuando son no conformidades, sí a veces, desarrollamos nuestro plan de acción correctiva con todo ese análisis, pero luego cuando son correcciones ya no queda como en el limbo, no se sabe si se hizo o no, más que ahora sí que preguntarle a la persona que tal vez lo atendió. Pero hoy en día, en las auditorías, una buena práctica es que también sus puntos de mejora o observaciones tengan como el seguimiento de si se llevó a cabo, qué acción se realizó y si se llevó a cabo. Asegurarse, en el caso de las no conformidades, por ejemplo, de investigar las causas raíz a través de su metodología, revisar que efectivamente esas acciones que se están implementando combaten las causas raíz, las causas, utilizar herramientas adecuadas, ¿sí? Como, regularmente una herramienta que es muy completa es el diagrama de Ishikawa de causa y efecto, ¿no? Que tiene las 5 M's, método, mano de obra, material, maquinaria, medio ambiente, puede ser medición, método, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a identificar la causa y las acciones que combatan la causa raíz. ¿Qué sucede? Que a veces las causas solo repiten la no conformidad y no se llega a una profundidad de las mismas, y bueno, pues las acciones también no son las idóneas.
Revisar si se cumplieron las fechas de implementación, porque, bueno, se hace la iniciativa, se hace el plan y luego se queda en el olvido y nadie le da seguimiento. Entonces, por eso hay que coordinar muy bien esas fechas y revisar si las acciones se llevaron a cabo, ver si a través de indicadores o datos estadísticos o inclusive retroalimentar la gestión de riesgos, nos va a decir si realmente estas acciones están siendo efectivas y ya nos están presentando las no conformidades. Registrar todo ese seguimiento, como ustedes saben, en sus formatos y mantener informado, que este es el proceso de auditorías, obviamente es un dato de entrada para la alta dirección. Bien,